saludo para todos amigos. Eh, Muchos me han estado preguntando por los comentarios de YouTube que a pesar de que tengo como 2 o 3 videitos donde menciono reparaciones de alternadores, muchos aún tienen inconvenientes en entrar a diagnosticar y reparar daños de los alternadores que normalmente se presentan en los vehículos. Entonces, teniendo en cuenta eso, quiero venir a presentarles una información mucho más detallada del funcionamiento del alternador para que así mismo entren a determinar las fallas teniendo una base teórica y que sepan realmente cómo es el funcionamiento del alternador. Entonces, primero que todo, vamos a empezar diciendo que el alternador viene en 2 tipos de conexiones entre bobinas. Hay unos alternadores que vienen en conexiones tipo estrella y otros que vienen en conexiones tipo delta. Las conexiones tipo estrella son las que vienen una bobina con una punta en el exterior y todas tienen en común la conexión en el centro, ¿sí? O sea, hay una bobina que empieza, da un enrollamiento y termina en el centro conectando con la segunda. La segunda da el enrollamiento y termina en el exterior. Del centro empieza la tercera, o la segunda en este caso, y del común sale al exterior. Entonces sería una conexión tipo estrella. La conexión tipo delta es diferente. Aquí es haciendo una conexión entre los extremos, las 3 bobinas. Entonces la primera bobina conecta en un extremo con la segunda conecta en un extremo con la tercera y la tercera nuevamente vuelve a conectar con el último extremo de la primera. Entonces, para que tengan en cuenta que esta es la conexión tipo estrella y esta es la conexión tipo delta. Estas 2 conexiones se ven en el alternador como físicamente de esta forma, donde la bobina 1 entra en este tipo del color negro, es la bobina 1, entra, hace el enrollamiento en la corona y sale y se conecta en el común con la segunda. La segunda empieza igualmente, hace el enrollamiento en la corona y se conecta en el común con la primera y la tercera. Y la tercera empieza, hace el enrollamiento y termina en el común con la primera y la segunda, ¿sí? Esta sería la conexión de tipo estrella, así vendría siendo más o menos en la corona. En la delta es diferente. En la delta la 1, que en este caso yo la voy a representar con el verde, la 1 empieza en el verde, da el enrollamiento en la corona, cuando termina conecta directamente con la segunda, con la tercera, disculpe, ¿sí? Viene a hacer el enrollamiento la tercera y la tercera viene y conecta con la segunda y la segunda empieza y viene y hace el enrollamiento finalmente con la primera. Es como está acá, ¿sí? Entonces todas están conectadas como haciendo una conexión seriada y esta es una conexión común. Listo. ¿Qué pasa? Que hay alternadores que son configurados en este tipo de delta, estrella y este tipo de delta dependiendo de las necesidades del vehículo. Entonces hay alternadores que utilizan la tipo estrella porque necesitan cargar rápido pero manejan un amperaje bajito, y hay alternadores que manejan el tipo delta que cargan un poco más lento pero a la hora del té manejan más amperaje. Listo, entonces dependiendo de las necesidades del vehículo. Bueno, teniendo en cuenta ya las configuraciones de las bobinas, ¿sí? Es bueno determinar que muchas veces los alternadores se dañan es porque una bobina de esta se recalienta y entra en corto interno. ¿En corto interno qué significa? Que los enrollamientos que vienen entre sí, a pesar de que uno vea el embobinado que es junto, ellos entre sí no se tocan porque ellos tienen una laca o un dieléctrico que los separa y así está el enrollamiento junto, ellos entre sí no se tocan sino hasta las puntas o los extremos. Entonces cuando se recalienta mucho, el dieléctrico se revienta y empiezan a tocarse ya los embobinados entre ellos y empiezan a generar un corto donde hace que esta bobina se recaliente, ¿sí?
se recaliente y empiece a dañar ya otros componentes del alternador, que pueden ser los diodos, o de pronto ya empieza a dañar ya las otras bobinas por el mismo recalentamiento. Esto normalmente pasa es por funcionamiento normal del vehículo, o sea, no hay nada que determine que va a dañar una bobina por recalentamiento, sino que es porque ya al final de todo el funcionamiento y del tiempo y todo, y de pronto sí puede influir mucho, es el mantenimiento de los alternadores, donde uno les puede hacer limpieza, y en la limpieza uno puede darle una vida útil más larga al alternador. Listo. Entonces esto sería en cuestiones de las bobinas. Entonces, teniendo en cuenta que las bobinas trabajan en dos tipos, pero hay una cosa en común, ¿cierto? Hay una cosa en común entre las dos, que las dos tienen tres salidas. Entonces esta sería una salida, esta sería otra salida y esta sería otra salida, ¿sí? Entonces tenemos una, dos, tres salidas. Lo mismo acá, acá tenemos una salida, aquí tenemos dos salidas y acá tenemos tres salidas, ¿sí? Esas salidas van conectadas posteriormente a unos diodos que son los encargados de rectificar la corriente, porque bien se debe decir que los alternadores, cuando empiezan a generar corriente, la corriente generada es una corriente tipo alterna, ¿sí? ¿Alterna qué es? Que tiene una frecuencia y en unos tiempos es positiva y en otros tiempos es negativa. Entonces más o menos vendría siendo así, que aquí es, digamos, por decir 12 voltios y aquí es 0 voltios y aquí es menos 12 voltios. Entonces cuando la corriente sale de las bobinas en tipo alterno, significa que ellos en un tiempo son 12 voltios y en otro tiempo son menos 12 voltios, y así sucesivamente dependiendo la frecuencia que manejen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta frecuencia alterna es captada por los diodos que tienen los alternadores. En este caso voy a especificar con tres pares de diodos, ¿sí? Son tres pares donde, digamos, un diodo es positivo en el primer par y el otro diodo es negativo en el primer par. O sea que esto vendría siendo un par, ¿sí? Esto es un par. Entonces, ¿qué pasa? En este par un diodo es positivo y en el otro es negativo. En el segundo igualmente positivo y negativo, y en el tercero lo mismo, positivo y negativo. ¿Qué pasa? Que en el común de esos tres diodos, o sea, en el común es donde ellos se unen internamente, ¿sí? Van conectadas las salidas de los alternadores, ¿sí? Entonces, por decir, aquí les estoy mencionando que esta es la corona, ¿sí? Esta es la corona de las bobinas y están las tres salidas, ¿cierto? Que vienen con las corrientes alternas. Entonces hay una salida que se conecta en el primer par, la otra se conecta en el segundo par y la última en el tercer par, ¿sí? Entonces cuando esta corriente alterna entra al primer par, ¿qué pasa? Ella tiene que entrar a buscar salidas. Entonces los positivos, cuando la onda es positiva, va a buscar la salida por el diodo positivo. Porque los diodos, pues disculpe si algunos que no conocen los diodos funcionan de una forma especial. Funcionan de una forma donde es unidireccional. ¿Qué significa? Que si este es positivo, este diodo positivo se encarga de que las corrientes pasen positivos de aquí para acá, ¿cierto? Positivo. Y los negativos funcionan inversamente, que trabajen para el lado contrario, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que los diodos positivos van a captar las cargas positivas y se las van a direccionar para este sentido, y las negativas van a ir para este sentido. Por eso en la herradura de los diodos viene unas platinas donde van conectados dos tornillos, un tornillo que es la salida de carga positiva y el otro tornillo que es la salida de carga negativa. En este caso, entonces tenemos que analizar varias cosas acá. Si tenemos tres salidas, ¿sí?, alternas, tenemos tres pares de diodos, ¿sí?, tres positivos y tres negativos. Entonces
¿Qué fallas de pronto podemos determinar aquí en este sector del alternador? Que es la parte rectificadora. Que muchas veces me preguntan y dicen, bueno, es que mi alternador se ve que carga, pero no llega al voltaje que normalmente mostraba anteriormente. Normalmente los alternadores deben de trabajar entre 14.1 voltios y 14.5 voltios. Esa es más o menos una medida estándar de carga de los alternadores en buen estado. Muchas veces cuando un alternador se queda entre 12.9 o 13.6, ¿sí? ¿Sí? Este es 13.6, ¿sí? Entonces, y no pasa de ahí y el alternador está supuestamente cargando, pero ¿qué pasa? Que como no ha llegado al voltaje que nominalmente debe trabajar, uno puede entrar a determinar primero, o la masa está mal conectada al chasis y se está perdiendo voltaje, o el alternador tiene una pérdida de corriente en alguno de sus diodos. ¿Qué significa? Que, por decir, si el alternador viene una corriente y va unos positivos para acá y unos negativos para acá, y este diodo se daña, ¿sí? Entonces solo se van a ir las cargas positivas para acá y las negativas quedan muertas, o sea, se pierden. Entonces ya este lado de la carga negativa ya se va a descompensar porque no va a tener 3 entradas negativas, sino que ya van a trabajar solo 2, ¿sí? Entonces al trabajar solo 2, entonces eso disminuye el voltaje final de la salida para la batería. Lo mismo puede pasar en el positivo. Cuando un diodo de estos se daña, de cualquiera de estos 3, entonces descompensa la salida de voltaje final para el alternador y se puede estar visualizando entre 12.9 y 13.6. Él carga, sí, él sigue cargando, pero carga a un voltaje mucho más bajo del que normalmente debe hacerlo. Entonces las baterías en un momento se pueden alcanzar o esto empieza a mostrar de que el alternador ya se empieza a recalentar porque ya las salidas no están trabajando bien. Entonces, ¿cuál es la corrección para este tipo de fallas? La corrección es cambiar todo el puente rectificador, que serían los 3 pares de diodos que vienen todos completos como una herradura. Ya en el alternador ya ustedes, yo ya les he mostrado cómo es un puente rectificador. Y en los videos pasados también los pueden encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las cargas positivas salen bien y las cargas negativas salen bien, siempre vamos a tener este voltaje más o menos entre 14.1 y 14.5. Aquí determinaríamos que el alternador está trabajando bien. Listo. Pero ¿cómo determino yo que esos diodos, alguno de ellos está malo? Listo. Hay una forma que es con el multímetro. El multímetro tiene una escala, ¿sí? Donde tiene este símbolo que es de diodos. Entonces colocamos encendemos el multímetro y lo ponemos en el punto donde nos muestra el diodo, y con las dos puntas del multímetro tocamos el diodo. Entonces, por decir, el diodo me tiene que mostrar, si yo toco una punta acá y con la otra punta toco acá, ¿sí? Entonces, si lo toco aquí con la pinza roja, o la toco aquí con la roja, y aquí lo toco con el negro, entonces me tiene que mostrar este valor que es de 450 ohmios. Eso es lo que dice acá, diodos más o menos 450 ohmios. Si yo lo invierto, ¿sí? Si yo invierto el rojo para el otro lado y el negro para acá, entonces no me debe mostrar ningún valor, porque debe ser infinito, o sea, tiene que ser aislado. Entonces, él en este sentido solo me deja pasar 450 ohmios, en el sentido inverso no deja pasar nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo un diodo y lo mido acá, me da 450, y lo invierto y me das infinito o 1 como muestra el multímetro, entonces está bueno. Pero si yo llego y mido acá, me da 0, y vuelvo y lo invierto acá y me da 0, entonces yo ya sé que este diodo está dejando pasar toda la corriente, tanto la positiva
como las negativas, ¿cierto? Entonces está en cero, entonces porque está la resistencia cero. Cuando hay resistencia cero deja pasar todo. También puede pasar de que yo mida acá y me dé 1 y mida acá y me dé otra vez 1. Entonces ya la resistencia es infinita, y al ser la resistencia infinita, entonces no deja pasar ningún tipo de carga, ni positiva ni negativa. Entonces eso también determina que el diodo está en malas condiciones o prácticamente pues ya para cambio, pero en este caso se cambiaría toda la herradura, ¿cierto? Otra parte del alternador que podemos verificar el funcionamiento es el rotor. El rotor en el alternador es el que va en el centro, es la bobina que va en el centro y gira el medio de la corona, ¿sí? Entonces dentro de la corona va un rotor, ¿sí? Un rotor, ¿sí? Donde él en el eje tiene dos plaquetas de cobre, dos conexiones en cobre, que vendrían siendo estas, ¿sí? Entonces, por decir, esta es la bobina completa, ¿cierto? Y le salen dos conexiones acá en dos como anillos de cobre, uno acá y el otro acá, tienen que ir separados. Entonces, ¿qué significa eso? Que una de estas es el inicio de la bobina y el otro es el final. Entonces, en estos anillos de cobre es donde asientan las escobillas, que estas son estas dos escobillas que entran acá. Entonces aquí asienta una escobilla y aquí asienta otra escobilla. Entonces muchas veces cuando las escobillas ya por tiempo de uso ya se van acabando, se van acabando, entonces ya prácticamente llega al punto donde no las toca, ¿sí? Porque están muy abajo, inclusive esto tiene un resorte acá que las va impulsando y les hace presión al anillo, pero la escobilla ya llega a un punto donde ya está tan gastada que ya no hay ningún toque entre la escobilla y el anillo, ¿sí? Entonces uno determina si las escobillas ya están muy gastadas, es mejor cambiarlas. Yo por lo regular las cambio cuando están del 50% hacia abajo. Cuando están del 50% hacia arriba del tamaño de la escobilla, yo las dejo porque pues no es cuando uno cambia una escobilla, los anillos ya entran a hacer un desgaste adicional. ¿Por qué? Mientras que la escobilla va cogiendo la forma del asentamiento en el anillo. Entonces, cuando el asentamiento del anillo, de las escobillas en el anillo está bien y la escobilla está más o menos alta, pues es bueno dejarla para evitar que el anillo también se desgaste, así sea de cobre, él se desgasta, ¿sí? Y se va haciendo como una canal internamente donde también la escobilla va perdiendo presión. Entonces, ¿cómo medimos acá esto? Esto es una bobina, pues como bien lo sabes, es un enrollamiento de alambre. Entonces, con el voltímetro pasamos a la escala de diodos o a la escala de continuidad y tomamos la medida entre estos dos anillos. Entonces, entre estos dos anillos me tiene que dar una medida muy cercana a cero, ¿sí? No exactamente cero, porque pues eso es un embobinado y tiene una distancia y tiene una leve resistencia. Entonces esa leve resistencia me tiene que mostrar un valor, más o menos 6 ohmios, 2 ohmios, 3 ohmios, o sea, es muy bajita, ¿sí? Casi cero, o sea, o un ohmio muchas veces, dependiendo pues del tamaño de la bobina. Entonces, pero si nos da 1, si medimos acá y en el voltímetro en la escala de continuidad o de resistencia nos da 1, entonces porque en algún lado del embobinado la bobina está reventada, ¿sí? Está reventada y prácticamente puede estar haciendo corto. Entonces cuando nos da aislamiento, cuando nos da 1 es porque tiene un aislamiento interno. Otra forma de falla es cuando nos da prácticamente 0. Cuando nos da 0, muchas veces hay que mirar ya visualmente cómo es el color del aislamiento de la bobina. Normalmente eso es un color como doradito, como cafecito, no negro. Cuando es muy negro es porque ya tuvo un recalentamiento y entonces la bobina ya no es, en algún momento se están tocando y esto reduce la resistencia, y al reducir la resistencia esto pierde capacidad de generar un campo magnético grande que hace que la excitación en las coronas baje el rendimiento, ¿cierto?
Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo determino y hay cuando yo lo mido y hay un valor muy cercano a cero, entonces yo ya puedo entrar y tomarle una medida de campos. ¿Cómo lo hacemos? Conectamos 12 voltios entre los dos anillos, ¿sí? Positivo y negativo, y miramos que en la carcasa que está externa se genera un campo magnético atrayendo cualquier parte metálica. En este caso puede usted arrimar una llave o una copa metálica y se determinará que el campo magnético empieza a actuar y generar una atracción hacia la armadura del rotor. Listo, esto vendría siendo más o menos las tres partes más importantes del alternador. De aquí pasa a una parte de reguladores, ¿sí? Ya cuando el alternador internamente tiene también un elemento que se llama el regulador. El regulador me va a controlar la excitación que hacen las escobillas al rotor. Ese regulador, ¿sí?, por lo regular me maneja las dos escobillas. Hay unos reguladores que manejan la escobilla positiva y hay otros que me manejan la escobilla negativa. Hay muchas clases de reguladores, muchas referencias dependiendo del fabricante y la marca. Entonces ya ese sería como un tema muy aparte, porque en regulación sí ya es un poquito más dispendioso pues la explicación. Pero básicamente el alternador es este, ¿sí? El alternador y generador es este. Entonces hay que entrar a determinar las bobinas, el tipo de conexión, ¿sí?, y el puente rectificador de diodos y el rotor, ¿cierto? Entonces este sería como una explicación básica. Cualquier inquietud, cualquier cosa que deseen adicionar a esto, pues se los agradezco, me hacen el comentario en YouTube. Estamos dispuestos a compartir información. Hay gente que está muy ducha en este tema, entonces también recibo información de ellos por algunos casos especiales que les haya pasado, ¿cierto? Espero les haya gustado el video. Traté de hacerlo un poquito explícito, ¿sí?, para que ustedes determinen cómo funcionan cada parte y lo puedan diagnosticar, y pues estaremos pendientes a cualquier inquietud. Muchas gracias, para la próxima.